Bien, ya está grabando. A ver, bueno, entonces como les mencionaba, vamos a hablar sobre FTIR. Ya, ¿cuáles son las cosas más puntuales que deben saber sobre FTIR? Pues primero, pues que esta espectrometría solo es usada para identificar la presencia de grupos funcionales. Ya, con esta espectrometría ustedes no van a identificar una estructura como tal, simplemente van a tener una idea de qué compuesto orgánico podría ser, ¿ya? Y eso, pues la idea pues la tendrán debido a la presencia de esos grupos funcionales. Ya, es decir que no es que les van a pedir a ustedes en la lección de mañana, les ponen un gráfico, les van a decir, en base a este gráfico de espectrometría, realice o escriba una estructura tal. Ya, porque ustedes no pueden asegurar qué estructura es, pero lo que sí pueden eh, decir con mucha seguridad es que se podría tratar de una acetona, de un aldehído, un ácido carboxílico, etcétera, etcétera. Ya. Eh, bueno, como les mencionaba, no puede determinar la estructura molecular. eh, y algo importante también en estos gráficos es que no vamos a tomar en cuenta la zona del fingerprint, no vamos a tomar en cuenta esta zona, ¿ya? Porque generalmente pues hay muchas vibraciones, se presentan muchas vibraciones de enlaces de diferentes estructuras moleculares, entonces es más difícil de ver. Y lo más importante de esta espectrometría, como les mencioné, es solo identificar los grupos funcionales, ¿ya? Más no identificar la estructura molecular, a menos de que cuenten con algún programa, etc. Pero ya eso es mucho más complicado. Entonces, la zona del fingerprint está entre 600 a 1400 en lo que es la frecuencia. Entonces, esa zona vamos a obviarla, ¿ya? Nos vamos a concentrar en la zona de 1600 en adelante, ¿ya? Entonces, muy bien, entonces vamos a comenzar a ver las frecuencias de los stretching de los diferentes tipos de enlaces. Entonces, en primer lugar vamos a hablar sobre el enlace carbono-carbono. La frecuencia es 1200. Si no se lo aprenden, no hay problema, porque como tal están viendo química orgánica, entonces de por sí deben asumir que se va a presentar un pico, ¿ya? Debido a este enlace. Luego tenemos el carbono-carbono doble enlace, ¿ya? Y aquí sí vamos a tener algunas consideraciones. Bueno, antes que nada, estos valores que les estoy mostrando son valores aproximados, o sea, son valores muy puntuales, ¿ya? Pero no significa de que cuando ustedes vayan a presentar una gráfica, les vayan a presentar la gráfica, los valores vayan a estar exactamente allí. Es decir, me invento, por ejemplo, el carbono doble enlace. Ya, no necesariamente les va a aparecer un pico en 1660, ya no necesariamente, les puede aparecer un pico en 1675 o 1650, entonces no necesariamente, y ahí todo esto depende debido a las condiciones donde se realiza la caracterización, cómo ha sido llevado a cabo esa reacción, también pues si presenta impurezas de esa muestra, entonces todos esos factores influyen a la hora de realizar este tipo de caracterización. Bien, entonces estos valores que les estoy mostrando, o sea, como tal, sí deben aprendérselos porque es digamos, no sé, algún tipo de parámetro que les puede ayudar a identificar fácilmente de qué tipo de enlaces se podría tratar esos picos, a cuáles podrían pertenecer. Ya, el carbono-carbono doble enlace se puede presentar de tres maneras, ¿ya? El carbono-carbono doble enlace aislado, ya que está entre 1640 a 1680, ¿ya? El carbono-carbono doble enlace conjugado, es decir, bueno, ya el profesor les ha hablado sobre el sistema conjugado, es decir, simple enlace, doble enlace, simple enlace, doble enlace. Entonces, si su estructura presenta un sistema conjugado, lo más probable es que aparezca un pico en 1620 a 1640, ¿ya? Y también pues tenemos este tipo de enlaces en el benceno, ¿ya?
los carbonos doble enlace aromáticos. Y ahí sí es aproximadamente 1600. Entonces, si ustedes ven un pico en 1600, fijo es aromático. Ya. Bien. También tenemos el Pero, ¿qué tan carbono. pronunciado tiene que ser el pico para que lo tomen en cuenta? A ver, estos picos, es que generalmente estos picos son a veces prominentes, ya son a veces prominentes, entonces podría presentarse, podría ser muy obvio, el pico podría ser muy prominente y podría ser fácil identificar, pero el detalle es que, como les mencioné, dependiendo de las condiciones donde se haya realizado esa caracterización, puede ser más visible, no tan visible, o sea, todo depende, ¿ya? Pero si Okay. ustedes se saben los valores, si ustedes se saben los valores puntuales, estos valores, ustedes más o menos dicen, a ver, voy a revisar, veo que se me presenta un pico así sea pequeño entre estas frecuencias, ustedes dicen, bueno, tengo una sospecha de que podría ser un aromático, de que podría ser un carbono doble enlace conjugado, etc. Por eso es bueno saberse los valores. Bueno, el carbono triple enlace, que es más bajo de 2200, más o menos, ¿ya? Y allí pues se presenta estos tipos de enlaces, este tipo de vibraciones, ya que estas vibraciones, más que al carbono, son referentes al hidrógeno, ya, referentes al hidrógeno. Por ejemplo, si es un carbono normalito unido a un hidrógeno, o sea, nada más, o sea, digamos que se trata de, a lo mejor de un alcano, es un SP1, ¿ya? Entonces, lo más probable es que se les presente unos picos, no sé, entre 2800 y 3000, o sea, serían unos dos piquitos que se les podría presentar entre estas frecuencias, valores de frecuencia. Si es SP2, ahí ya cambia, sería entre 3000 a 3100, y si es SP3, sería en 3300. ¿Ya? Pero todos hacen referencia más al hidrógeno. Sí, más al hidrógeno. Ya. Luego tenemos también el OH. ¿Ya? El OH, ahí hay un caso interesante con el OH. ¿Ya? El OH por sí solo, es decir, que no se ve afectado a lo mejor por grupos funcionales y a lo mejor en una estructura molecular solo hay OH, eh, se les puede presentar un pico prominente, demasiado prominente, o sea, y muy alejado de los demás picos, en 3700, en una frecuencia alrededor de 3700. Ya es un pico eh, muy delgado y prominente, muy delgado y prominente. De hecho, vamos a ver un ejemplo ya mismo con respecto al OH, pero generalmente el OH pues se presenta un pico entre 3300 más o menos, puede ser un pico ya ancho, dependiendo a los grupos funcionales con los que esté unido. Por ejemplo, en el ácido carboxílico hay un OH, entonces allí se presenta un pico ancho entre 3300 a 2500 o 3500 a 2500 más o menos. Pero cuando está por sí solo, es decir, no se ha afectado por ningún grupo funcional, es un pico alrededor de 3700, un pico delgado y prominente. Sí, delgado y prominente. ¿Hasta allí alguna pregunta que tengas? Bueno, continuemos. Ya tenemos ahora el enlace nitrógeno-hidrógeno, que es alrededor de 3300, ¿ya? Y pues ahí se presentan algunos casos, ¿ya? La mina primaria, ¿ya? La mina primaria y la mina secundaria, ustedes van a identificarlo siempre por 3300, eso no va a cambiar, ¿ya? Siempre va a haber una frecuencia alrededor de 3300, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando se trata de una mina primaria, a ustedes se les va a presentar como dos picos, ¿sí? Dos picos, ¿ya? Como una W, básicamente, una W, así como se muestra aquí, se les va a presentar como una W, ¿ya? Y en medio va a estar 3300,
Sí, en medio de esa W va a estar en el centro, se va a marcar alrededor de 3300. Ya, en la mina secundaria, en cambio, solo se les presenta un pico, nada más, o sea, como una B, básicamente. Ya, y generalmente es un pico pequeño, pero asimismo les traje un caso donde hay un pico grande, ¿sí? Un pico que es grande. Entonces, y todo eso depende por las condiciones, tal vez el grado de pureza de la sustancia, pero generalmente es un pico pequeño. Ya, y las dos están alrededor de 3300. ¿Sí? Ya. Cuando se trata de minas terciarias, el espectrómetro no detecta ninguna frecuencia para una mina terciaria, no detecta. Entonces, digamos que allí será necesario tener a lo mejor otro tipo de información, a lo mejor una caracterización, no sé, me invento, HNMR o el espectro de masa o Carbon NMR. Entonces, ahí necesitan ustedes una información adicional para poder identificar si es una mina terciaria, pero como tal la mina terciaria no la detecta este tipo de espectrometría. Ya. Bien, tenemos el carbono-nitrógeno, enlace carbono-nitrógeno que está en la zona del fingerprint, así que pueden obviarlo sin ningún problema. Tenemos el carbono-nitrógeno, pero ya doble enlace, que es un pico en 1660. Y tenemos también carbono-nitrógeno triple enlace, que ya se presenta un pico más allá de 2200, ¿sí? Un poquito más allá de 2200. Ya puede ser que se presente en 2200 o como puede ser que se presente más allá de 2200. Ya. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar en los eh, tres protagonistas de química orgánica 2, que son los que más aparecen, que son las cetonas, los aldehídos y los ácidos carboxílicos. Ya, a ver, ¿qué pasa con las cetonas? Ya, las cetonas presentan un grupo carbonilo, ya es decir, un enlace carbono-oxígeno. ¿Ya? Cuando solo se trata de una cetona, a ustedes se les va a presentar un pico en 1710, ¿sí? En 1710, ¿ya? Sí es prominente, es pronunciado, sí es prominente este pico, así que es visible, o sea, se va a notar que hay un pico en 1710, bueno, alrededor de 1710, ¿ya? Eso con respecto a la acetona. Solo la acetona, recuerden que solo tiene el grupo carbonilo, ¿ya? También tenemos las aldehídas. Ya en las aldehídas hay dos tipos de vibraciones particulares que si ustedes las detectan rápido, ustedes dicen, esto es una aldehída. Ya, primero, la primera que es el grupo carbonilo, que el valor de la frecuencia de esta vibración de estiramiento va a ser en alrededor de 1725, más o menos, ¿ya? Más o menos 1725. Es decir, no hay cómo confundirse con la acetona porque va más allá de 1710. Y también al enlace carbono-hidrógeno, de aquí carbono-hidrógeno, se les va a presentar dos picos entre 2700 y 2800. ¿Sí? Entre 2700 y 2800. Es decir, más o menos como una W. ¿Ya? Como una W. ¿Ya? No siempre van a tener de esta manera esta W. También puede aparecerles de esta forma. ¿Sí? De esta forma. Un pico pequeño y luego un pico grande, un pico más prominente, o también un pico prominente y luego un pico pequeño. O sea, les puede aparecer de esas tres formas. ¿Ya? O sea, no tienen que necesariamente aprendérsela como que fuera una W, sino que también puede ser un pico pequeño, un pico prominente, o un pico prominente y luego un pico pequeño. ¿Ya? Y como les digo, es alrededor de 2700 y 2800. Dos picos tienen que aparecerles a ustedes ahí, 100%. Ya. Y a diferencia de lo que es de las aminas, porque aquí pueden confundirse con las aminas, estos picos generalmente son prominentes, ¿ya? Generalmente son prominentes.
Bien, ácidos carboxílicos. Ya, asimismo, como las aldehídas, en los ácidos carboxílicos, ustedes con dos vibraciones en especial, ustedes van a rápido concluir que se puede tratar de un ácido carboxílico, ese tipo de compuesto al cual están analizando. ¿Ya? Y nuevamente, el carbono carbonilo, ya, es decir, el carbono oxígeno, eh, a diferencia de las aldehídas, en este caso sí se presenta un pico en 1710, ¿sí? Al igual que las cetonas, pero la diferencia con respecto a las cetonas es que como tienen este OH, si tienen este grupo funcional OH, este alcohol, eh, se les va a presentar, digámoslo así, un pico demasiado ancho, ¿sí? Demasiado ancho, entre 3500 y 2500. O a veces puede ser como que un piquito aquí, a ver si puedo. A veces puede ser como que un piquito aquí y luego todo esto así, algo así más o menos se les presentaría. Algo así, entre 3500 y 2500. Ya, generalmente los ácidos carboxílicos son de esta manera. Sí, sí ven, como que un piquito aquí que comienza en 3500 y luego es muy ancho, ya es muy ancho, hasta 2500 más o menos, y luego también se les presenta este pico que está en 1710, que es correspondiente al enlace carbono-oxígeno. ¿Ya? Y como ven, generalmente se les puede presentar o así también se les puede presentar, o sea, dependiendo. O sea, todo depende de la forma como hayan realizado la caracterización, la impureza, o sea, no necesariamente tiene que ser de esta manera ni de esta manera. Sí. Otro detalle importante es que dependiendo de la escala en las cuales ustedes realicen esta espectrometría o la detecten, se verá más ancho o menos ancho. Puede ser que a lo mejor en una escala más pequeña no se note tanto que se trata de un OH, ¿ya? O como puede ser que al tener una gran escala, o sea, está bien, digamos así, bien separado, ustedes van a notar todas las vibraciones a simple vista, van a notar que es muy ancho. Si es a lo mejor un pico bien prominente, lo van a notar. Si es a lo mejor una escala muy pequeña, se va a notar como que fuera nomás una línea. Entonces, todo depende también de la escala. Entonces, son como que las frecuencias características más importantes que ustedes deberían saberse. Bueno, aquí no aparece, pero también les voy a mostrar cómo pueden ser para las amidas primarias, amidas secundarias. Y otra cosa, para las amidas terciarias tampoco es posible identificar vibraciones de estiramiento, no se presentan. Al igual que en las amidas terciarias, en las amidas tampoco se presentan para las amidas terciarias en particular. Ya, bueno, hasta allí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Bueno, aquí está un pequeño resumen de dónde más o menos se presentaría las diferentes vibraciones, estos tipos de enlaces. Bueno, aquí está la zona del fingerprint, que como les digo, ustedes pueden obviar esta parte porque dudo que el profesor les vaya a preguntar algo con respecto a esto. O sea, que les digan a lo mejor identifique en base a estas vibraciones que se presentan en la zona del fingerprint, qué estructura puede ser. O sea, imposible, no creo que les vayan a preguntar eso. Así que esa parte la pueden obviar. Y ahí, ¿cuál es la mejor forma de estudiar esta espectrometría? Bueno, un momento. A ver, ¿cuál es la mejor forma? La mejor forma es que ustedes analicen diferentes tipos de espectrometrías de compuestos, pero ustedes ya sabiendo qué compuesto es. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes les pueden dar, no, esto puede pasar mañana en la lección, les puede dar el profesor ya este espectro, ¿sí? Ya les puede dar este espectro y les puede decir que este espectro pertenece a este compuesto. Y les puede decir lo siguiente: bueno, en base al espectro que se muestra a continuación y corresponde a tal compuesto, identificar cuáles son las vibraciones de estiramientos más características de esta molécula.
y tendrán que ustedes llenar como una tipo tablita, poner las asignaciones y la frecuencia. ¿Ya? En lo que concierne a la frecuencia, el profesor al profesor no le importa que ustedes les pongan valores aproximados, ya lo que obviamente que sean valores aproximados a los que él les muestra en clase, ya. Tampoco van a poner un valor alejadísimo, pues por ejemplo, que se trate de un benceno y saben que los carbonos aromáticos, el carbono-carbono doble enlace, están alrededor de 1600 y ustedes pongan 1500, tampoco, pues, ¿no? O sea, ahí sí estaría mal, ¿no? Al profesor lo que le importará es que ustedes a lo mejor pongan, bueno, se presenta un pico prominente o simplemente un pico o una vibración de estiramiento alrededor de 1600 o 1610 que podría pertenecer a un enlace carbono-carbono doble enlace que es aromático, etc. ¿Ya? De esa forma ustedes podrían contestar este tipo de preguntas. ¿Ya? También lo que el profesor les podría poner es que ustedes les puede poner una reacción, ya una reacción, y como ustedes, si se saben cuáles son los productos característicos de esta reacción, ustedes dicen, a ver, esta reacción me produce generalmente cetona, ya, entonces es probable que esta espectrometría pertenezca a la cetona y ustedes comienzan a identificar los enlaces más característicos, las vibraciones más características y las pongan, ¿no? O sea, las mencionen. Entonces, bueno, vamos a revisar esta estructura. Ya miren, tenemos aquí Crisín y tenemos este gráfico. Ya, entonces, aquí quisiera que ustedes participen. A ver, ¿qué tipos de enlaces se les presentan a ustedes aquí? Pueden activar su micrófono con confianza. ¿Qué tipos de enlaces ustedes se les presentan aquí? Enlace simple y doble enlace con oxígeno. Ya, el OH y el carbono eh, doble enlace con Del el ácido oxígeno. carboxílico. Ya, sí, es un ácido carboxílico. Perfecto. Entonces, si se trata, como tiene este grupo funcional, el ácido carboxílico, ¿en dónde podrían estar ubicadas estas frecuencias? Las frecuencias tanto del carbono doble enlace oxígeno como el OH. O sea, a 1710 el doble enlace oxígeno, que tendría que ser, bueno, 500. O sea, debería estar por aquí. Ya, más o menos. Pero recuerda que esto es más o menos, esto es aproximado, o sea, no necesariamente. Si no tienes, si aquí no hay un pico, entonces ¿dónde sería lo más probable que esté? Aquí. Exacto, allí. ¿Ya? Y ese Pero, pertenecería, pero ya ahí es menos de, un poco menos de 1600. claro, ahí la explicación que tú podrías darle es que a lo mejor hay impurezas en la muestra, por eso que se presentan más abajo los picos. No tiene también que ver porque tengo una mina. Podría ser, claro, también podría ser eso. Pero no debería tampoco bajar tanto. Ese es el detalle, tampoco debería bajar tanto. ¿Cuánto es lo que puede bajar por el grupo funcional? O sea, por ejemplo, tengo ácido carboxílico con una mina. ¿Cuánto debería bajar más o menos? O sea, porque bajó casi 100, en teoría. Mm, a ver, yo creería que lo máximo a lo mejor hasta 1650. O sea, tampoco es que tampoco debe estar tan alejado. 1650, 1660, más o menos. O sea, debería presentarse un pico lo máximo allí, que pertenece en este caso pues a este de aquí, pues, ¿no? Y tiene que ser así de pronunciado, cuando es un ácido carboxílico, como se ven en 1600. Sí, tiene que ser pronunciado. Tanto para, si fuera una acetona o una leída, tiene que ser un pico pronunciado. Ajá. Debes notarlo. Ya, listo. Ya, para el OH. Para el OH, si se dan ustedes cuenta, si ven aquí como este piquito, ¿ya? Este piquito más o menos iría de aquí hasta más o menos por aquí. Por aquí más o menos. Más o menos por aquí. Ya. No siempre, por eso le digo, no siempre a ustedes se les va a presentar esas vibraciones bueno, en este caso sería entre 3500 y 2500, no siempre, porque pueden haber impurezas ya. Pero la mejor forma de sacarlo es que ustedes vean aquí
esto ancho. Si ven esto ancho es porque es muy probablemente pertenece a esto H. Pero aunque no tengo cómo escribir aquí. Bueno, entonces pertenece a esto H, muy probablemente. ¿Ya? Y bueno, ¿qué más podemos tener aquí? Bueno, no tendríamos algo más aquí, ¿no? Listo, esas son las dos vibraciones características para este compuesto. Ustedes, pues, si les hacen esta pregunta, ustedes dicen, bueno, se presenta un pico prominente alrededor de 1600, por allí, o 1600 a 1650. Ustedes pueden también como que un poquito aplicar la labia, pues, ¿no? Y decir que pertenece al enlace carbono-oxígeno, doble enlace, y también que se les presenta un pico ancho, ¿sí? Un pico ancho que comienza más o menos aquí, un pico ancho, alrededor de 3200 a, no sé, 2700 más o menos, que podría pertenecer al OH. ¿Ya? O sea, ustedes también ya dependen cómo lo justifiquen. Recuerden que ustedes también tienen que justificar eso. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a esta estructura? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Ya miren este. Ya en este sí, en este en cambio sí presenta, sí nos dice el espectro a qué enlaces pertenecen estas vibraciones. Ya miren por ejemplo, esta es la vanilina. Ya. Miren el del OH. Miren el del OH. Y este quería que ustedes vean. ¿Ya? No se ve afectado por ningún grupo funcional, ¿ya? Y se presenta un pico prominente y delgado, muy prominente y delgado, alrededor de, a ver, 3000, esto es 3000, 3100, 3200, 300, 400, 500, alrededor de 3600, ¿ya? Sí, era lo que les mencionaba, cuando no se ve afectado esto H por ningún grupo funcional, se presenta un pico prominente y delgado. O sea, no se presenta un pico ancho como por ejemplo en los ácidos carboxílicos. Entonces, para que vean este ejemplo, ¿ya? Y no necesariamente está en 3700, está más abajo de 3700, ¿ya? Y bueno, ya como les digo, esto ya depende de las condiciones, el medio donde se haya realizado la caracterización. Aquí la cuestión es que ustedes sepan justificar. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos también este carbono, este grupo carbonilo, es decir, este carbono-oxígeno doble enlace, ¿ya? Y miren que aquí se presenta un pico prominente, que pertenece a este enlace, y está más o menos alrededor de 1700. 1700, sí, es verdad, yo les había dicho que generalmente los aldehídos presentan en 1725 durante este carbono carbonilo, ya este enlace, pero así como en el OH, que no fue en 3700, pues tampoco necesariamente se va a cumplir que sea en 1725. ¿Ya? Pero no está tampoco tan alejado, está en 1700. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos también el carbono hidrógeno del aldehído, que yo les había dicho que se presentan aquí dos picos. Si se dan cuenta, es una W, ¿sí lo ven? Es una W. ¿Ya? ¿Y dónde se presenta normalmente? Entre 2800 y 2700. Ya, este está más o menos, a ver, este es 2900, este es 1800. Miren, entre 2800 más o menos y 2700. Pero que no tengo cómo dibujar aquí. 2800 y 2700. ¿Ya? Entonces, ustedes con que hayan visto primero identificado estas dos eh, vibraciones, estos dos enlaces, ustedes ya sacaban que era una aldehída. Ya. También, pues, adicionalmente, si tienen este pico, como si se dan cuenta, está muy alejado. Eso es lo bueno, que cuando es el OH solo está muy alejado. Es fácil de identificar. Pueden también decir que hay un grupo alcohol en esa estructura molecular. Y también, pues miren, sabiendo
como se trata, como aquí hay, esto, bueno, esto es un compuesto aromático, ¿no? Sabemos que va a haber un enlace carbono-carbono aromático, y ¿cuál era el valor característico? Era 1600, si no me equivoco. Ya, miren, aquí está más o menos en, bueno, por aquí, este debería ser. Este debería ser, bueno, no alcanzo a ver el valor, pero es más abajo de 1600. Creo que, si no me equivoco, 700, es 1500, ya, más abajo. También podrían haber dicho que este de acá es, porque este es 1600, o sea, también podrían haber mencionado que este es. De hecho, podría también ser este de acá, ya, porque si se dan cuenta, este está en 1600 y este está en 1500, o sea, podría ser cualquiera de los dos, o sea. Y ahí, bueno, son las frecuencias más importantes para esta estructura. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta estructura? Con confianza nomás, chicos. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. No, bueno. Ya. ¿Por qué les muestro ahora la del butanol? Ya. Les muestro más las del butanol porque pueden haber los casos en donde no se presente el pico delgado y prominente para el OH. Miren, por ejemplo, aquí se presenta este pico ancho para el OH. ¿Ya? La explicación es debido a las condiciones y bueno, también depende de cómo vibren los enlaces de las estructuras. Entonces, esto puede variar dependiendo de la estructura que se esté analizando. ¿Ya? Si es el 1-butanol, va a presentarse este pico ancho, ¿ya? Y se presenta incluso más abajo de 3700, se presenta más o menos en 3350, o sea, digamos el centro, ¿ya? Entonces les muestro esos dos casos, porque no siempre se va a presentar ese pico delgado y prominente, también puede presentarse esto, pero generalmente debería presentarse ese pico delgado y prominente, ya no debería presentarse ese pico ancho. Ya, sigamos. Ya, aquí tenemos ahora el ácido hexanoico. Miren, como se trata de un ácido carboxílico, lo que yo les decía, puede ser que a lo mejor los picos del OH no sea tan visible, porque a veces puede enfrentar un piquito, ya no sea tan visible, pero si ustedes ven esto, ¿sí? Como que esto es como que fuera un solo pico, esto como que fuera un solo pico. Si ustedes ven esto y ven que es ancho, lo más probable es que sea un OH, lo más probable, ya que pertenezca a la vibración de enlace OH, ¿ya? Y lo podrían confirmar después, pues también analizando si es bueno, en este caso, pues hay un enlace carbono-oxígeno, ¿ya? Y que está alrededor de 1710, ya este sí está alrededor de 1710, ¿ya? Hay casos en donde sí se presenta, que está entre 1710. Y ahí vienen, son las dos frecuencias más importantes para este compuesto. También pues pueden encontrar este stretching, el carbono-hidrógeno, y también pueden encontrar este bending, el carbono-hidrógeno, pero esto ya es la zona del fingerprint, así que no vamos a entrar en detalles en eso. ¿Ya? Y bueno, y para mostrarles algo más de las aminas y de las amidas, ¿ya? Tanto para la amina primaria, amina secundaria, amida primaria y amida secundaria, más o menos el pico se presenta alrededor de 3300, ¿sí? Más o menos alrededor de 3300, ¿sí? 3300, más o menos. Más o menos por aquí. Por aquí, más o menos. Donde está marcado el asterisco, ¿ya? Más o menos por ahí. ¿Ya? Como es una mina primaria, si tienen una mina primaria, lo más probable es que se le presenten esta W. ¿Sí ven? Esta W. ¿Ya?
Si es una amina secundaria, va a ser un pico, bueno, miren, esto es lo que les quería mostrar. Este pico no es pequeño. Yo les había dicho que para las aminas secundarias, los picos son pequeños, es decir, que debería ser algo tipo así, más o menos, no tan grande. Bueno, algo así, más o menos, ya un pico pequeño, pero dependiendo de las condiciones, pues también puede presentarse un pico más grande, ¿ya? Pero sigue siendo delgado. Por eso es que en las demás vibraciones, en las demás frecuencias, yo no les estaba diciendo como que, este puede ser un pico prominente o este puede ser un pico pequeño, porque es un depende. Siempre va a haber un depende de qué estructura tengan, qué muestra estén analizando, si es pura o no es pura, cómo se llevó a cabo la reacción, etcétera. ¿Ya? Entonces, pero lo que sí ustedes deben aprenderse son los valores de frecuencias, ya que en este caso de 3300 se presenta este pico, ¿ya? Y para las amidas primarias pues va a ser lo mismo, ya se les presenta una B, si es una amida primaria se presenta, perdón, una W, ¿ya? Una W, y si es una amida secundaria pues también se les va a presentar solo un pico. Entonces ya saben, amina primaria, dos picos en forma de W, y amina secundaria, un solo pico. Y lo mismo ocurre para las amidas primarias y amidas secundarias. ¿Ya? Y como les mencionaba, para las aminas terciarias y amidas terciarias no se detectan vibraciones, no se detectan frecuencias. No, perdón, no se detecta la frecuencia de las vibraciones, porque las vibraciones sí están, pero no se detectan la frecuencia, o sea, no te muestra. ¿Ya? Entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta que tengan, chicos? Si no, pues, alguien que quiera resolver este pequeño problema, que no está tan complicado. A ver, no, les voy a dar 3 minutos para que analicen este gráfico y más o menos me digan una idea de qué compuesto podría ser. Sí, de qué compuesto podría ser. Si puede ser a lo mejor una acetona, un aldehído, un ácido carboxílico, si puede a lo mejor ser una amina. Entonces, tómense en 3 minutos para que analicen esto. Si alguien lo sabe, pues también puede decirlo, no hay ni- Es una acetona con una amina secundaria. Una acetona con una amina secundaria. Mm, ya, O acetona. sea, A ver, la amina porque tiene aquí el pico pequeño de 3300. La amina, digo. Y la acetona por el pico de 1710. Y no es un ácido carboxílico porque no se presenta aquí la estiración de 3500 a 2500. ya, pero hay un detalle que no estás tomando en cuenta. Por ejemplo, mira, si te das cuenta, sí, sí estoy hablando, sí, sí, no estoy muteado. A ver, ya. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí dos picos en alrededor de 2800 y 2700. No sé si los ves.
Ah, sí, eso ya ahí sería un aldehído. Exacto. Sí, sí. Ajá, no me fijé. Ya también tienen que ver esta zona. O sea, en los aldehídos pues tienen que fijarse en esta zona. Ya si se dan cuenta aquí tienen este pico que comienza de aquí hasta acá. ¿Ya? Y está este alrededor de, bueno, este es más o menos 2000, 2850 y este casi, bueno, entre 2800 a 2850, más o menos, ¿ya? Puede variar eso, ¿ya? Pero se presentan estos dos piquitos. Entonces es una leída, ¿ya? Es una leída. Entonces así puede ser que el profesor mañana les tome a ustedes la lección. Tengo entendido que la lección no es tan larga, o sea, me imagino que serán preguntas puntuales, como, no sé, me imagino que sí les mostrará gráficos donde ustedes les pida identificar picos y también habrán gráficos en donde les dé ya bueno, les pide identificar gráficos con los picos y decir qué estructura podría ser, qué compuesto. Todo esto es supuesto, siempre es supuesto, nunca pueden asegurar que sea o no, necesitan más pruebas, ¿ya? Y también puede ser que les dé ya el compuesto, el que es, y les diga, a ver, identifíquenme las vibraciones, las frecuencias de las vibraciones más importantes de este compuesto. Que también puede ser eso, ¿ya? Y de allí preguntas, no sé, me imagino preguntas ya más puntuales, como a lo mejor, es que no sé, como va a tomarles 10 preguntas, no sé qué tipo de preguntas les puedo hacer, porque yo, si yo tomara esto, yo pusiera lo máximo 5 preguntas, no pusiera 10, pero el profesor no sé con qué les pueda salir. Ya, pero sé que es una lección súper corta y que es sencilla. Ya bien, perfecto. Esto es una leída, ya una leída, como decía el compañero, aquí tenemos un pico en alrededor de 1725, 1730 más o menos. Ya esto no es escala. Así que, espera un momento, está la pluma, aquí está. Ya, esto pertenece a un enlace carbono-oxígeno. Ya, carbono-oxígeno. Y aquí tenemos pues estos dos piquitos, este y este de acá. Y como les mencionaba, si tienen estos dos picos y están alrededor de 2800 y 2700, esto es una aldehída, 100% aldehída. Ya, no tendrían por qué seguir dudando. ¿Ya? Y de ahí si ustedes encuentran a lo mejor como esta otra vibración, la pueden mencionar, pero ya ustedes con estos dos picos, ya ustedes concluyen, ¿sí? Concluyen. No tienen que darle más vueltas, concluyen. Solo tienen que saber justificar, ¿sí? Tienen que saber justificar, chicos. No van a simplemente escribir debido a los enlaces, a los picos señalados, esto puede ser tal cosa. No, tienen que ustedes decir que se presenta un pico alrededor de 1725 que podría pertenecer a un enlace carbono-oxígeno, ¿ya? Y que también se presentan dos picos, ya dos picos entre 2800 y 1700, que podría pertenecer a un enlace carbono-hidrógeno, ¿ya? Del aldehído, ¿sí? Entonces tienen que saber justificar, ¿ya? Y bueno, eso con respecto a lo de FTIR. Ya, eso con respecto a lo de FTIR. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, tengo una pregunta en el chat. Sí, los valores se los deben utilizar. Les recomiendo que sí, que se los aprendan de memoria, o sea, que se aprendan estos valores de memoria. Es decir, los valores de cuándo puede ser una acetona, cuándo puede ser un aldehído, un ácido carboxílico. Y más que todo también que se aprendan los tres tipos de picos que se pueden presentar para lo que es el carbono-carbono doble enlace, que puede ser aislado, puede ser aromático,
o puede ser conjugado, o sea, que se aprendan esos valores, o sea, necesariamente deberían aprendérselos. Ya, una vez que ustedes aprenden esos valores, ustedes ya están listos para luchar. Ya, y siempre tengan en cuenta que con esta espectrometría ustedes solo van a determinar presencia de grupos funcionales, no van a determinar estructura molecular, necesitan otro tipo de información, otros espectros. Ya. Preguntas, chicos, si no para ya comenzarles a hablar del paper, que creo que a ustedes ya les quedan 2 semanas para terminar eso, ¿verdad? Sí, faltan 2 semanas. Faltan 2 semanas. Y, bueno. Bueno, no hay preguntas, entonces vamos a entrar al paper. A ver. Ya. La estructura del paper. Bueno, lo primero, una portada. Ustedes deciden qué tipo de portada. O sea, no se hagan problemas. Yo simplemente hice una portada sencilla. Le ponen el logo de Spol, el título de su tema, su nombre, el curso Química Orgánica 2, el nombre del profesor y bueno, Guayaquil, Ecuador. Algo así. Ya. También ustedes pueden utilizar la portada que la usan para los informes. Ya los informes de laboratorio también pueden utilizar eso. O sea, como ustedes lo vean mejor. Ya. Tabla de contenidos. Una vez que ustedes ya hayan finalizado su trabajo, pues deben presentar una tabla de contenidos, muy importante. Creo que como la tabla de contenido también la pueden hacer manual, porque como esto se presenta en PDF, el profesor no se pone a revisar eso, para los que no sepan hacer esta tabla de contenido. Pero si no, directamente una tabla de contenido. Y también deben tener una lista de esquemas o de figuras o lista de tablas. ¿Ya? Lista de tablas, esquemas, figuras. Tienen que tener todo eso. Que también la pueden hacer manual, como les menciono. ¿Ya? Ya. El resumen, ya, un breve resumen. Aquí, chicos, por favor, chicos, cuando vayan a hacer un resumen, no profundicen, por favor, no profundicen. Es algo muy, pero muy general. Algo muy general. Ya, por ejemplo, yo aquí pongo de que eh, para los copolímeros de bloques se pueden presentar diferentes aplicaciones biomédicas y que hay tres, y que fueron seleccionados, yo qué sé, tres de estos tipos de polímeros y que se van a presentar aquí en este trabajo, caracterizaciones, bueno, caracterizaciones nada más, pero pueden mencionar que son caracterizaciones FTIR, HNMR, o si les piden más espectro, o sea, no indaguen, ¿sí? No indaguen, nada más. No tienen que indagar aquí, simplemente tienen que nomás poner algo muy general. Y recuerden que su resumen es más pequeño que su introducción, ¿ya? Habían casos de papers pasados en donde había un resumen inmenso y una introducción pequeña. Entonces, no tenía coherencia. Ya, la introducción. En la introducción ustedes ya pueden profundizar un poco más. ¿Sí? Ya, por ejemplo, yo aquí menciono que hoy en día los polímeros son muy importantes para el campo de la medicina, debido a sus grandes aplicaciones. Ahí les pongo, de hecho, los copolímeros de bloques pueden ser aplicados para sistemas biomédicos, nanotecnologías, etcétera. ¿Ya? Ahí les pongo, y ahí ya comienzo como que a ir más allá. Hay diferentes tipos de métodos para sintetizar estos tipos de copolímeros, ya que son por ejemplo, polimerización catiónica, aniónica, bueno, en fin. ¿Ya? Y ahí ya menciono los métodos, digamos, los métodos verdes con los cuales yo puedo sintetizar estos copolímeros. Y bueno, y ahí ya digo como que este trabajo se va a enfocar en la síntesis de los copolímeros de bloque vía RAF, ¿ya? Pero en mi caso vía RAF, y que se van a presentar también las caracterizaciones, bueno, sí, las caracterizaciones por HNMR y bueno, FTL, los tests que se hicieron. Ya. Ya, o sea, como que indagan un poquito, pero no tanto, ya, no indagan tanto, pero sí dicen más que en el resumen, tienen que decir un poquito más. Ya, el purpose. Eh, bueno, es el propósito.
podrían ustedes aquí hablar, mencionar de que su propósito, el propósito de este trabajo, bueno, no este trabajo, sino que ustedes puedan mencionar aquí, es que aquí hay una diferencia entre el propósito y el alcance, porque muchos confunden el propósito, el purpose con el scope, pero son cosas diferentes. Ya. Digamos que el propósito es lo que el tema en sí eh, puede llegar a, cómo puede llegar a servir el tema en sí, el tema, no su trabajo, sino el tema como tal. Ya, por ejemplo, yo aquí menciono de que hago una mención a las aplicaciones biomédicas, de que estos, estos copolímeros de bloques sirven para estas aplicaciones. Ya, bueno, aquí digo nomás, esta investigación se enfoca en la síntesis de copolímeros de bloques usando la polimerización RAP. A su vez, se presentan caracterizaciones, HNMR, FTR, de estos, bueno, de estos productos. Y asimismo, pues se mencionan aplicaciones biomédicas donde se aplican estos tipos de copolímeros, ¿ya? Como si se dan cuenta, es como que yo le hago les muestro el propósito, pero de acuerdo al tema, no a lo que yo hice. ¿Ya? En cambio, en el alcance, en el scope, ya ahí yo digo que este trabajo puede ser consultado para los estudiantes de química orgánica o la comunidad en general. También puedo mencionar en el scope limitaciones, como que una limitación que es muy común poner es que las caracterizaciones que se presentan o que se muestran en este trabajo son caracterizaciones teóricas, ¿ya? Porque ustedes no la hicieron, ¿sí? Ustedes no la hicieron, simplemente ustedes están haciendo un review. Y ahí pueden mencionar así, como que pueden comenzar como que este trabajo va dirigido o puede ser consultado eh, por los estudiantes de química orgánica, la comunidad en general, ya que trata los temas tal, 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 tal. A su vez, una de las limitaciones de este trabajo es que las caracterizaciones son netamente teóricas, debido a que no hubo una experiencia en el sentido de que no hicieron la caracterización. Ya. No tuvieron esa experiencia como tal, simplemente están haciendo un review. Ya, el método. Aquí en el método tienen que simplemente mencionar las técnicas que ustedes utilizaron. Por ejemplo, yo menciono que en se utilizan para la síntesis de los blood copolymers, perdón, la polimerización vía RAF, ¿ya? Y pueden como que decir en qué consiste, pero así algo súper, súper corto, ¿ya? Algo súper corto. Y también dicen que para verificar que estos compuestos que se sintetizaron, se utilizan las técnicas FTIR, HNMR, ya, cosas así. Ya solo mencionan las técnicas, nada más, y ustedes pueden decir algo corto de qué son esas técnicas. Ya. En el Literature Review, ahí su Literature Review es como el marco teórico, chicos. Es como cuando ustedes les mandan una investigación o un informe y ustedes les piden el marco teórico. Ustedes ahí ya comienzan a escribir, obviamente, parafraseado todo, de acuerdo a lo que ustedes han leído. Pueden comenzar, bueno, para mi caso, en mi trabajo, como se trataba de los blood copolymers, yo primero comencé hablando sobre qué son los blood copolymers, ¿ya? Luego luego hablé sobre las aplicaciones biomédicas, luego ya hablé sobre los métodos para sintetizar estos tipos de polímeros, tanto los convencionales como los nuevos, los actuales, los novedosos, los que son verdes, por decirlo así. Y luego ustedes ya entran en detalle a lo que es el método como tal. A ver, la polimerización RAF es tal cosa, se utilizan estos diferentes tipos de agentes para esta polimerización y los pueden mencionar, y de hecho yo los mencioné y puse una figura, ¿ya? Y si es, por ejemplo, un método muy general, ustedes pueden mencionar el mecanismo de forma generalizada. ¿Ya? Yo lo mencioné de forma generalizada. Y ustedes con esto ya se evitan hacer el mecanismo para todos los diferentes compuestos, ¿ya? Pero si es para este caso en particular. Ya.
Básicamente, si se dan cuenta, es como un marco teórico. Es como un marco teórico, simplemente que es un review. Ustedes tienen que comenzar a escribir, de acuerdo a lo que ustedes han leído, comienzan a escribir, a redactar. Y le dan ustedes ese sentido a su tema. Ya, y otra cosa que me olvidaba, estos gráficos, ustedes los tienen que hacer en el programa. El profesor, ¿qué programa les pasó a ustedes? ¿Qué programa les pasó a ustedes para dibujar estructuras químicas? ¿No les Creo que pasó dos carpetas, que creo que era el Draw, creo, y no me acuerdo el otro. el Ken Windows? Ken Windows, sí. Ken Windows y ya, listo. Bueno, me imagino que ya lo han estado utilizando, ¿verdad? Porque para sus informes de laboratorio ustedes deben dibujar sus estructuras también. Ya se han familiarizado con esos programas, ¿verdad? ¿O todavía no? Ese silencio. Bueno chicos, si no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan. Les recomiendo que lo hagan, que ya vayan muneando esos programas. Y ustedes todas las estructuras las tienen que dibujar. Ya. Yo para dibujar estas estructuras utilicé el programa Kendro. ¿Sí? Kendro. Para mí se me hizo muy fácil y es muy fácil de descargar incluso y lo pueden craquear. Entonces, yo tengo el Kendro profesional incluso. Entonces, si alguien lo desea, se lo puedo pasar. Le puedo pasar el link de donde lo descargué y todo. Entonces, ya saben, todos estos dibujos ustedes los tienen que hacer. No pueden, no tienen que no pueden ustedes coger una figura de los papers que ustedes revisen, porque si ustedes hacen eso, el profesor se va a poner como loco. Literalmente, allí se le va lo bondadoso que es. O sea, no vayan a hacer eso, chicos. Ya, no vayan a hacer eso. Todo dibujen. Bueno, aquí como ven, pues ya hablo yo de los compuestos que elegí. Ya. Eso es otra cosa. Eh, el semestre pasado tenía compañeros que para hablar de estos compuestos, bueno, en mi caso, por ejemplo, los copolímeros de bloques, ya, elegían a veces 6 7 compuestos, ya. O sea, está bien si quieren hacerlo, pero es demasiado. Yo creo que un buen número como para indagar y hablar bien de estos, dependiendo del tema que ustedes tengan, pueden elegir de 3 a 5. Sí, de 3 a 5. Yo, en mi caso, elegí 3 polímeros. Elegí este polímero y hablé sobre este polímero, cómo se sintetiza, eh, también hablé sobre la caracterización. Ya. Para la caracterización, ustedes tienen que eh, hacer su análisis, ¿sí? No pueden copiar directamente textualmente como está en el paper, ustedes tienen que analizar. Ya, depende de lo que ustedes vean. Si es la gráfica, ustedes comiencen a redactar, pero si ya hay como algo escrito, parafraseenlo. Ya, si ya está escrito, parafraseenlo. No lo copien textualmente. ¿Ya? Y otra cosa, eh, nunca digan, cuando se refieran a las caracterizaciones, nunca digan que ustedes hicieron las caracterizaciones. Ustedes hablen, digamos, a tipo así. eh, la formación de la estructura tal, 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 o del compuesto tal, 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 fue estudiado o se confirma por, no sé, FTIR y H&MR. ¿Ya? ¿Ya? O también pueden mencionar como que el autor tal, 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 realizó la espectrometría de masa y se obtuvo las siguientes, no sé, vibraciones o los siguientes monómeros, etcétera. ¿Ya? Siempre hablen de esa manera. Yo creería que una buena forma como para no complicarse sería como que decir el autor tal, 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 eh, realizó, realizó un análisis espectral de tal, tal cosa y y lo más importante fue tal cosa, y hablan como que de la caracterización como tal. Si por ejemplo es HNMR, hablan sobre los cambios químicos. Si es FTIR, hablan sobre las vibraciones, las frecuencias, ya, las frecuencias como tal, y mencionan las asignaciones, ya si es a lo mejor un enlace carbono-oxígeno, etc. Y si es masa, un espectro de masa, hablan sobre los monómeros, perdón, sobre los
arreglos, estoy pensando en los polímeros, hablan sobre los arreglos. ¿Sí? Ya, pero nunca digan que ustedes hicieron la caracterización, nunca digan, porque esto es un trabajo teórico, solo están haciendo un review. Ustedes no hicieron la experimentación. Ya miren, y pueden ustedes hacerlo de esta manera, es decir, escribiendo, redactando, o también ustedes pueden hacer su análisis mostrando tablas. ¿Ya? Creería yo que una buena forma es mostrando tablas, porque es más didáctico. Pero si a lo mejor ustedes quieren practicar para a lo mejor sus lecciones, háganlo de esta manera. Ya, escrito, yo lo hice escrito. Ya, yo lo hice escrito. Bueno, aquí está el segundo polímero y el tercer polímero. Si se dan cuenta, yo solo hice 3 polímeros. Dibujé todo esto, chicos. Imagínense dibujar todo esto. Tener paciencia. Ya. Bueno, luego de que ustedes ya hayan redactado su literature review, vienen las conclusiones. Ya. Bueno, antes de entrar a las conclusiones, les pregunto a ustedes, ustedes ya han estado buscando paper, ¿verdad? Ya tienen información para comenzar a redactar, ¿verdad? ¿O todavía no? Uy, espero que ya tengan información, espero porque si no, les recomiendo lo siguiente. Este fin de semana, sea el sábado o domingo, dediquen todo el día solo a buscar papers y a leer, solo a hacer eso. Sí, solo hacer eso. Olvídense, bueno, no digo que se olviden de las demás materias, pero dedíquense solo a hacer eso, porque realmente esto, sí, este trabajo sí es fuerte, chicos. Ya. Y les preguntaba, ¿por qué era mi pregunta? Porque si ustedes ya tienen a lo mejor compuestos, ustedes habrán visto que en los papers lo que siempre aparece son las caracterizaciones HNMR. Casi, bueno, o muy rara vez aparecen las caracterizaciones FTIR. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes no encuentran, y de verdad ustedes se han sacado el aire buscando, a lo mejor en otro paper, saber si aparece o no, ustedes tienen un último recurso, que de hecho yo al menos lo utilicé para mi primer paper, yo lo utilicé, que es, ¿dónde está? Ya. Miren, hay un programa que se llama, bueno, una página web que se llama CanSpider, y a veces cuando no encontrabas digamos, el compuesto que te estabas tú investigando, no encontrabas la caracterización FTIR o alguna en general, no sé, puede ser también la HNMR, iban a esta página y consultaban esas caracterizaciones, que fueron hechas obviamente por otras personas. Vamos a poner THF, se parece. Ya miren, esto por ejemplo, esta sustancia en particular. Imagínense que ustedes han buscado en diferentes papers, pero no les ha aparecido nada. Entonces ustedes van aquí está donde dice espectro, en espectro. Bueno, si no hay ningún espectro, bueno, ahí ya literalmente ya no sabría cómo más ayudarlo. Vamos a buscar uno que sí tenga, a ver, uno que sí tenga. Sí, a ver. Bueno, este es sencillo. Este es sencillo de ver. Ya miren, en lo que es espectro, miren, aquí está el Carbon NMR, el HNMR, el infrarrojo. Ya digamos que ustedes no hayan encontrado el infrarrojo de este compuesto. Ustedes van a infrarrojo y revisan. Le dan clic a la imagen y ustedes comienzan a revisar. Esperen que cargue. Esperen que cargue, miren, y aquí les aparece el gráfico. ¿Sí ven? Y ustedes aquí pueden consultar los picos. ¿Ya? Y si ustedes no encontraron en ningún paper eh, esta caracterización, ustedes ponen lo siguiente. Los posibles picos de la caracterización
FTIR de este compuesto se muestra a continuación en la siguiente tabla, por ejemplo. Siempre como posible. ¿Por qué posible? Porque no está esto sustentado por ningún paper, sino que ustedes consultaron una página web donde hay una caracterización y ustedes vieron los picos, ¿sí? Y este es el último recurso que ustedes pueden utilizar, el último recurso. De lo que les podría recomendar es que busquen a lo mejor el mismo compuesto en otro paper y si no encontraron el FTIR, a lo mejor en ese otro paper sí lo hay y copian de ese paper. Y ahí no hay ningún problema porque igual sigue sustentado por ese paper. O sea, no es que ustedes lo sacaron de una página web. Entonces, esto les podría ayudar, chicos. Ya. Bueno, volvamos a las conclusiones. Bueno, las conclusiones, si por ejemplo ustedes a lo mejor les pedían, por ejemplo, la síntesis de tales compuestos y esos compuestos pues, pueden ser sintetizados por diferentes métodos y ustedes escogieron justamente 3 compuestos donde se utilizan métodos diferentes, ustedes podrían comparar una conclusión, ustedes comparan, no necesariamente sus conclusiones van a estar basadas de acuerdo a las conclusiones que están en los papers que ustedes investigaron, sino a lo que ustedes han leído. Si ustedes ya concluyen de acuerdo a lo que ustedes han leído, o sea, ya pueden hacer comparaciones, etcétera. ¿Sí? Ya es cuestión de ustedes cómo vayan a concluir. Ya, recomendaciones e implementaciones. Ya, hay 2 puntos aquí. Y bueno, esta creo que es la parte un poco más compleja. Ya, el impacto de los compuestos. Digamos que como ustedes en su trabajo han citado 3 tipos de síntesis, ustedes averiguan estos compuestos que no han sido utilizados. Bueno, pues pueden ustedes enfocarse en uno o pueden enfocarse en muchos, depende de cómo ustedes quieran hacerlo, y averiguan cuáles son, digamos, el impacto que tiene. Yo qué sé, por ejemplo, me invento, el tetracloretano, por ejemplo, puede llegar a ser muy cancerígeno, el THF, por ejemplo, también es muy carcinógeno, etcétera, cosas así, como que investigan los impactos y lo ponen y ustedes tienen que referenciar, chicos, referencien y que necesariamente sean papers. Y ahí hablan solo de todo el impacto ambiental, el impacto a la salud, ya cómo puede esto dañar al medio ambiente. O sea, se pueden enfocar o en un solo compuesto o se pueden enfocar a lo mejor como que en el método que utilizaron, que a lo mejor es muy dañino, o los residuos que se utilizan en esta síntesis pueden ser muy tóxicos en el agua, cosas así. Y ahí hablan de todo el impacto negativo que tiene. ¿Ya? ¿Ya? Y el segundo punto, que es la habilidad para aplicar este diseño de ingeniería, para proponer soluciones. Ya en base a alguna síntesis que ustedes hayan elegido, digamos que en esa síntesis utilizan solventes y catalizadores. O digamos un catalizador que es muy dañino para el medio ambiente. Entonces ustedes a lo mejor investigando, buscan el mismo método y ustedes encuentran que una forma de sintetizar ese compuesto, el producto que ustedes quieren, el producto de interés, es por el mismo método, pero a lo mejor utilizan un catalizador que es menos dañino. Entonces ustedes pueden decir, bueno, una de las propuestas que se puede utilizar es que para reducir el impacto, en vez de utilizar el catalizador tal, podemos utilizar este catalizador debido a que es fácil de remover, debido a que es menos dañino, no tiene un impacto tan alto para la salud del ser humano, cosas así. Ya ustedes le dan como una mejora a la síntesis que ustedes hayan elegido, sí, como que ustedes intercambian ya este compuesto por tal compuesto. ¿Ya? Y obviamente pues tienen que referenciarlo, ¿ya? Y bueno, para la declaración, ustedes pueden copiar esta declaración que yo hice, esta sí no es necesario, esta creo que no lo detecta el URCUM. Bueno, el profesor no creo que se fije en esto, ustedes pueden decir que yo declaro libremente que este trabajo puede ser usado por el profesor Hachi Baikara para su, no sé, para su interés y para o beneficios de la universidad, etcétera, cosas así. Ustedes básicamente les dan sus derechos, los derechos de su paper al profesor.
sea, este paper no es suyo. Así ustedes se saquen el aire, este paper no va a ser suyo, porque ustedes le dan los derechos al profesor. Y ahí la referencia, ustedes tienen que ver cuál es el estilo de revista que el profesor les habrá dicho que utilicen para referenciar. Ya. Más. Y bueno, ¿dónde pueden buscar ustedes? Ustedes pueden buscar en Scopus. Scopus, pueden buscar en Scopus. Se crean una cuenta y comienzan a buscar en Scopus. Bueno, no está funcionando la página, pero ustedes pueden buscar en Scopus y si ustedes no saben cómo, no pueden descargar ese paper, ustedes utilizan una página rusa que se llama SciHack. Me imagino que el profesor ya les habrá mencionado, SciHack. Entonces ustedes pueden aquí, copian el DOI del paper que ustedes quieren descargarlo, lo copian y le ponen a descargar. Y eso automáticamente les aparece el paper y lo descargan nada más. Déjenme ver si puedo buscar un paper cualquiera. A ver, un paper cualquiera. A ver, déjenme ver, este creo que es una publicación. Bueno, hasta que cargue, internet es un poco lento. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos, respecto a este trabajo también? ¿Preguntas, chicos? No hay preguntas. Bueno, ya una vez que tienen su DOI, o si no el link, lo copian y le dan a abrir. Y ahí vamos a ver qué aparece. Vamos a ver qué aparece. Ya, y ahí les debe aparecer ya el paper. Ya ustedes le dan automáticamente a descargar. Descarga y bueno, ya ustedes ya lo ponen donde ustedes lo quieran guardar y encontrar fácilmente. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos, que tengan con respecto a al paper o a la clase en sí? No, bueno, entonces voy a dejar de grabar. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Yo les voy a pasar ya la presentación de diapositivas por el grupo para que la tengan y en unas 2 horas más o menos ya estará subida la clase, si la quieren volver a ver. Gracias.